Bienvenidos a Firestone, porque este es un lugar donde su presencia es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Yo quiero preguntarte hoy, quiero hacerte una pregunta. Yo no sé a quién admiras tú, personajes de la historia. Personajes que tal vez fueron emblemáticos, marcaron la historia en algún área de la vida. Si tú tuvieras la oportunidad de sentarte con alguno de ellos, ¿con quién quisieras sentarte? ¿A quién quisieras preguntarle o sentarte para recibir todas las enseñanzas que esta persona recibió o aprendió en su vida? Yo no sé si a ti te gusta el básquetbol, pero Kobe Bryant sería una persona que yo diría, a ver, quiero preguntarle cómo fue que hizo para ser un basquetbolista más o menos, promedio ahí, que hacía en su momento, sus inicios, hacía airballs. ¿Saben lo que son los airballs? Cuando tiran la pelota está listo y ni siquiera toca el aro, ni siquiera toca el tablero. ¿Cómo hizo para mejorar cada día y para convertirse de un jugador promedio a un jugador que luego terminó ganando 5 campeonatos de la NBA, siendo llamado 18 veces al All-Star Game y terminó siendo la gran figura del baloncesto que fue? Si te gustan los negocios, ¿qué tal si nos sentáramos con Sam Walton? Sam Walton cambió la historia de cómo funcionaban los supermercados hace años. Sam Walton creó lo que se le llama ahora el One Stop Shop. Quiere decir que tú vas a una tienda y en ese lugar encuentras todo lo que necesitas. Sam Walton fue el fundador y creador de Walmart. Esta persona, con su cadena de distribución, llevó la tienda a los pueblitos pequeños. La gente en los pueblitos tenía que viajar largo camino para adquirir ciertas cosas que no estaban en su pueblo. Bueno, Sam Walton se encargó de que esas tiendas estuvieran accesibles para la mayoría de personas. Y no solo eso, sino que cambió la forma de cómo la gente hacía el mercado, cómo iban al supermercado, que para nosotros es normal ahora. Sam Walton se encargó de crear pasillos. Entonces la gente entraba con la canastita y agarraba el producto y pagaba al final. Para nosotros es normal, pero antes de eso era como que llegaba a la tienda, al mostrador, buenas, me da por favor una libra de frijoles, y le dabas toda la lista a la persona y salía, te lo traía y te lo ponía en el mostrador. No, Sam Walton cambió todo eso. Dijo, no, que la gente entre libremente, que agarre sus cosas y después pague. En ese tiempo era una locura. Decía, ¿cómo es posible que la gente va a ir? ¿Cómo podemos confiar en que puedan comprar? Bueno, él lo hizo. Entonces a mí me encantaría sentarme con él. Si te gusta la política, ¿por qué no Abraham Lincoln? Preguntarle y decirle cómo fue que después de haber nacido en una cabaña con una extrema pobreza, después de haber sido rechazado, haber perdido cantidad de elecciones, luego se convirtió en el presidente que ahora conocemos, aquel que abolió la esclavitud, aquel que hizo historia en la nación de los Estados Unidos y en el mundo entero. ¿Te quisieras sentar con él? Ahora, personajes de la Biblia. ¿Qué te parece si nos sentamos y platicamos con Moisés? Y le decimos, Moisés, ¿qué le preguntaras a Moisés tú? Yo le preguntara, ¿cómo fue ese momento en el desierto? Cuando sentiste que todo estaba terminado, cuando sentiste que el Señor te había abandonado, cuando sentiste que ya no había salida, tenías años, llegó el año 30, 35, 38, 39, 40 años en el desierto como pastor de ovejas después de haber tenido todo. ¿Qué se sintió Moisés? Y de repente el Señor se te aparece una zarza para decirte, hay un llamado para ti. Hablar con Moisés, platicar un ratito y decirle que te cuente todo. ¿Qué te parece sentarte con José? José, ¿cómo fue la etapa donde pasaste de esclavo a convertirte en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto? José, ¿qué sentiste en la cárcel cuando sentías que todo estaba perdido? Sentías que Dios te había abandonado. ¿Qué sentiste? ¿Qué tal Pedro? Quisiéramos hablar con Pedro y preguntarle, Pedro, ¿qué se siente caminar sobre el agua? ¿Cuál es esa sensación? ¿Es como caminar sobre la nieve? ¿Qué sensación tienes? ¿Le quisieras preguntar? O mejor aún decirle, Pedro, cuando te estabas hundiendo,
¿Qué sensación tuviste cuando sentiste el brazo de Jesús rescatándote? Cuéntanos. Sentarnos con cada una de estas personas a que nos cuenten sus historias, a que nos den sus enseñanzas. Pero el mayor de todos, yo creo que todos aquí van a estar de acuerdo conmigo, sentarte con Jesús. ¿No te quisieras sentar con Jesús y escuchar sus parábolas de primera mano? Pero no en medio de la gente, no en medio de la multitud. No. Decir, cuando Jesús decía, vamos muchachos, y explicaba la parábola, y tú estabas ahí tratando de escribir, tratando de entender. Mejor aún, no con los discípulos, a solas con Él. ¿No te gustaría estar sentado a solas con Jesús y que Jesús te cuente de primera mano todas sus enseñanzas? Todo lo que Él hablaba del reino, todos los misterios del reino que es tan difícil a veces entender, y Él que te diga a ti, simplemente a ti, mira, es de esta forma. ¿No te gustaría estar sentado con Jesús? Hay una persona en la Biblia que es la persona de la cual vamos a hablar el día de hoy. Esta persona tuvo la oportunidad de sentarse a solas con Jesús. Esta persona tuvo la enseñanza directa de Jesús. No había nadie en ese lugar, no había ni un otro discípulo. Capaz por ahí estaba Juan, porque fue el que escribió. Yo me imaginaba que Juan ahí escondidito escribiendo lo que estaba escuchando, porque no dice la Biblia que estaba ahí. Solo estaba Jesús y esta persona. Lo único que esta persona tuvo que ir de manera secreta. El agente 007, de manera encubierta, ir a sentarse con Jesús, pero en la noche, donde nadie se diera cuenta. Bajo la luz de la luna, en medio de las sombras, llegar, tocar la puerta y decir, quiero hablar con Jesús, pero no quiero que nadie me vea. El agente encubierto. Para muchos en este momento ya saben de quién estoy hablando. La historia se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Le estoy hablando de Nicodemo. Él, la persona que secretamente fue a buscar a Jesús porque tenía muchas preguntas. Dice Juan 3:1, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. Ustedes saben que los fariseos en el tiempo de Jesús siempre tuvieron ese encontronazo con Jesús. Nunca terminaba bien la cosa. Se dice que entre los fariseos tal vez hubieron unos 3 por ahí que sí congeniaron un poquito con Jesús. Jairo pudo haber sido uno de ellos. ¿Se acuerdan que sanó a su hija? Dicen que el hombre rico tal vez era fariseo porque por su estatus. Y en otro, el último sería Nicodemo. Pero Jesús era invitado a comer. ¿Se recuerdan que era invitado a comer a diferentes casas de fariseos? Era invitado, pero generalmente no terminaba bien la cosa, porque cuando les empezaba a hablar las verdades, no les gustaba. Los fariseos eran hombres que tenían un estatus económico, un estatus en la sociedad. Personas que defendían la ley de una manera, se sentían mejor, los mejores que todos, porque sabían la ley, la defendían y la enseñaban. Los fariseos eran personas engreídas, orgullosas. De hecho, si tú te encontrabas un fariseo de frente, tenías que hacerte a un lado, porque ellos se creían los dueños del mundo. Y los fariseos era este grupo de personas que no les caía muy bien Jesús. Entonces, por esa razón, fue que Nicodemo buscó la forma de ir a hablar con Jesús. Porque los fariseos esperaban al Mesías. Y Nicodemo quería saber si Jesús era el tan esperado Mesías. Lo único que no quería que nadie lo viera. Pero solo el hecho de estar ahí, si te fijas al inicio de lo que leímos, decía, sabemos. Está hablando en plural. O sea que no era solamente él, había un grupito de fariseos que ya empezaron a ponerle atención a Jesús, empezaron a escucharlo. Pero ninguno tuvo el valor de ir y arriesgar todo más que Nicodemo. De repente le dice, Rabí.
Al momento que hizo esta declaración, Nicodemo estaba diciéndole a Jesús, somos iguales, maestro. Entonces, al decirle rabí, en ese momento Nicodemo estaba demostrando que le tenía un respeto a Jesús, valoraba lo que él decía. Había escuchado sus enseñanzas, había visto sus milagros y él sabía que había algo especial en él. Encubiertamente, pero lo sabía. Algunos de ustedes aquí, tal vez no aquí, pero los que nos están viendo tal vez en algún otro lugar, han sido cristianos encubiertos. Tal vez conoces de Jesús, sabes de Jesús, has visto sus milagros, has leído. No estoy hablando de personas que tienen poco en la iglesia, tal vez tienes mucho en la iglesia, pero todavía cristianos encubiertos. En tu trabajo nadie sabe que eres cristiano. Y si lo supieran dirían, ¿de verdad? En tu vecindario no saben que eres cristiano. Tu familia no sabe que eres cristiano. Yo te cuento que en un momento de mi vida, en mi adolescencia, esto que les voy a contar es vergonzoso. Pero quiero que se queden con el ejemplo, no me tiren piedras. En un momento de mi vida, yo en mi adolescencia, recuerdo que tenía compañeros que abiertamente habían dicho que eran cristianos evangélicos. Y les hacían un bullying, los molestaban, les decían los aleluya, esto, lo otro. Y yo calladito, yo no decía nada. Yo nunca dije que era cristiano porque dije, me van a molestar estos también. Es más, y esta es la parte vergonzosa, nosotros teníamos que caminar a la iglesia con mi mamá, con mis hermanos, unos 30, 40 minutos, caminar para llegar a la iglesia. Entonces yo me busqué una Biblia chiquitita, una que me cupiera aquí en el pantalón y ahí la llevaba toda apretada, pero no quería que me vieran caminando con la Biblia por vergüenza, decir, los aleluya, ahí van los cristianos evangélicos. Fui un cristiano encubierto por mucho tiempo. No quería que nadie se diera cuenta. No se rían de mí, porque más de alguno aquí ha de haber hecho lo mismo, de decir, no, al inicio, bueno, sí voy a la iglesia. Un primo, un tío, alguien te dice, sí que ahora estás yendo a la iglesia, ¿qué haces los domingos? No, pues voy a la iglesia, estoy asistiendo a Firestone. Y te dicen, no, te vas a volver fanático, ya te hiciste aburrido, ¿qué pasó contigo? Más de alguno acá dirá, no, pues en mi trabajo no saben, mis vecinos tampoco saben, nadie sabe que soy cristiano. Nuevamente, no pasa aquí. Pasa nada más en las personas que nos están viendo. Todos aquí dicen, soy cristiano. Conozcan a Cristo a través de mí. Amén. Nicodemo se arriesgó. Dejó todo, su estatus, el qué dirán. Se arriesgó, me refiero al aspecto de que ir de noche a ver a este Jesús de Nazaret, era tremendo. Nicodemo tenía mucho que perder hablando de su vida que tenía en ese momento, hablando de todas las posesiones, hablando de todo lo que representaba ser un fariseo y capaz que pertenecer a la corte suprema de los judíos, el Sanedrín. Nicodemo puso mucho en riesgo, pero él fue. Ninguno de los otros que dijo sabemos tuvo valor, pero Nicodemo sí. Cuando Nicodemo llega, le dice, rabí, maestro, sabemos. Nicodemo fue muy amable. Pero miren qué curioso que Jesús no les dijo, sí, maestro, no fue amable con él. No fue cordial, no lo saludó, sino que inmediatamente, Juan 3:3, Jesús no le dice, gracias por lo que me dijiste, no, yo sé que tú también eres un buen hombre, no, qué bueno que estás aquí, nada. Jesús inmediatamente le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nicodemo le dice ahora, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Aquí nos da ya una prueba que estaba viejo el Señor. Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. En este momento Jesús empezó a moverle los cimientos a Nicodemo de todo lo que había aprendido hasta este momento. En este momento, cuando el hecho que ya Nicodemo dice, pero ¿cómo es posible que alguien pueda entrar? Ya ahí las primeras palabras de Jesús hicieron que todo lo que él había aprendido por años se ponga así como que, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo que hay que nacer de nuevo? ¿Cómo que hay que volver al vientre de la madre? No entiendo. Pero Jesús le estaba hablando de nacer de agua
y de espíritu. ¿Qué significa nacer de agua y de espíritu? Yo estaba leyendo que los expertos hablan de 3 posibles teorías. Escucha muy bien esto. La primera teoría, nacer de agua y de espíritu. La primera teoría dice, bueno, es el nacimiento natural. Es el nacimiento donde el bebé está nadando en el líquido amniótico del útero de la mamá. Ese líquido que ayuda a tener el bebé con la temperatura que necesita, con los órganos creciendo adecuadamente. Entonces, cuando los seres humanos nacemos la primera vez, nacemos de agua. Y luego, cuando recibimos a Cristo, nacemos del Espíritu. Primera teoría. La segunda teoría, dicen los expertos, bueno, no, nacer de agua y de Espíritu es lo siguiente. Tienes que bautizarte. Cuando te bautizas, naces de agua. Y luego viene el Espíritu Santo sobre ti. Esa es la segunda teoría. Pero esta teoría está complicada porque el bautismo es importante. Todos los cristianos tenemos que bautizarnos. Es un paso muy hermoso, es un paso importante de obediencia a Jesús. Pero no es necesario para la salvación. ¿Por qué te digo lo siguiente? Porque recuérdate el que estaba a la par de Jesús cuando fue crucificado. En ese momento el Señor le dijo, estarás conmigo en el paraíso. El Señor no le dijo, a ver, mira, está complicada la cosa porque no tenemos agua. Si tuviéramos agua aquí, te ayudara, pero no hay agua para bautizarte. Entonces, lo siento, no vas a poder entrar al paraíso. No, Jesús le dijo, hoy entrarás en el paraíso, solamente tienes que creer. La tercera teoría dice lo siguiente, el agua y el Espíritu son facetas del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nacer de agua y de Espíritu es algo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Cuando el Señor le empezó a decir estas palabras a Nicodemo, Nicodemo sabía, él sabía de lo que Dios estaba hablando, de lo que Jesús estaba hablando. Él se le vino a la memoria lo que dice Ezequiel 36:24. Pongan mucha atención lo que dice Ezequiel 36:24, porque aquí está hablando del nuevo pacto hacia Israel. Dice, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Mira esto. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. De eso estaba hablando el Señor. Ahora el agua lo que hace es limpiarnos de todo pecado. El agua es una representación del Espíritu Santo. Cuando venimos al Señor, nacemos de agua y de Espíritu, porque el Espíritu nos limpia de toda maldad, de toda iniquidad. El Espíritu hace que nuestro corazón ahora ya no sea de piedra, sea de carne y podamos recibir al Espíritu Santo. Cuando Nicodemo escuchó esto, prácticamente el Señor le estaba desinstalando todo lo que sabía. Su cerebro estaba por hacer cortocircuito porque era como que no, ¿cómo puede ser esto? No es que el Señor le estaba diciendo, bueno, te voy a hacer un update de tu software. No, el Señor le dijo, tienes que dejar todo lo que has aprendido y aprender esto. Y no era que Jesús le estaba diciendo algo nuevo. No era que le estaba dando algo nuevo porque le estaba leyendo el Antiguo Testamento. Cada uno de nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor, o cada uno de los que tenemos años en los caminos del Señor, hemos aprendido ciertas cosas, a veces hasta erróneas. Muchos de nosotros nos creemos ya dignos del reino de los cielos, nos creemos ya que somos salvos, pero el Señor está hablando de un nuevo nacimiento. No se trata de cuántos domingos vas a la iglesia, no se trata de cuántas veces has leído la Biblia en un año, no se trata de cuánta ofrenda das, se trata de nacer de nuevo. Se trata de nacer de nuevo. Pueden haber teólogos, pueden haber maestros, pueden haber personas expertas como un Nicodemo, pero el Señor le dice, no, tienes que dejar todo lo aprendido y nacer de nuevo. Nacer, que el agua te limpie, que el Espíritu Santo venga a hacer la transformación en ti. No se trata de que vas por un camino y te das cuenta que estás en el camino equivocado. No sirve de nada darse cuenta que estás en el camino equivocado. Lo que sirve es que rectifiques tu camino. Es que digamos, no, voy por el camino equivocado, me voy a dar la vuelta y voy a buscar el camino correcto. Porque todos aquí escuchamos y decimos, sí, somos pecadores y sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Pero seguimos
haciendo lo mismo. Se trata de buscar un giro de 180 grados y cambiar nuestra forma de vivir. Y ahora darnos cuenta, reconocer y cambiar nuestra forma de vivir. El Señor sigue hablándole a Nicodemo y la cosa se pone más complicada todavía. En este momento Nicodemo estaba que ya por hacer cortocircuito, cuando la computadora se te queda congelada y no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, Nicodemo estaba más confundido de lo que llegó empezando con todas las preguntas que llegó donde Jesús. Le dice Juan 3:6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Yo me imagino a Jesús sentado con Nicodemo y le dice, ¿escuchas eso? Sí, le dice Nicodemo, es el viento. ¿Sabes de dónde viene? No. ¿Sabes de dónde va? No. Pero podemos ver las hojas que se mueven, podemos sentir cómo nuestro pelo se mueve, podemos sentirlo en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo es una obra que hace una obra en nuestro interior. Nadie la puede ver. Tú no puedes ver lo que el Espíritu está haciendo en mí. Yo no puedo ver lo que el Espíritu está haciendo en ti. Lo que podemos ver es la manifestación de lo que está sucediendo en tu vida. Por eso de repente tú dices, a ver, hay ciertas cosas, hay ciertos hábitos que dices, ya no quiero hacer eso. ¿Pero por qué? ¿Está mal? ¿Es pecado? No, simplemente el Espíritu no me deja tranquilo. De repente ves que tu matrimonio empieza a existir armonía, ya no peleas con tu esposa. Hombres, nunca le digan no a su esposa, es un consejo sabio, siempre sí mi amor. Y el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra en ti. Van a ver, sí, ya ahí se aprovecharon de esto, ¿verdad? Vas a ver que vas a tener más paciencia con tus hijos. Ya no tiras la chancla, agarras la chancla y dices, el Espíritu no me deja tirarla con tranquilidad. Ya estás más con paz, tranquilidad. En tu trabajo te ven y te dicen, wow, es una persona amable, afable, una persona, un gran compañero. Hasta te cantan porque es un buen compañero. Empiezas a mostrar en tu trabajo. En tu vecino dice, no, el vecino de esa casa, de ese apartamento, no saben, es súper, vayan a pedir una tacita de azúcar, siempre le va a dar. Empiezas a dar frutos, el Espíritu Santo que está dentro de ti empieza a mostrar, ya no te enojas cuando vas en el freeway y se te atraviesa alguien y dices, que el Señor te bendiga, que el Señor te lleve en su gloria. No podemos ver el viento, no podemos ver lo que el Espíritu hace en nosotros, no podemos saber qué pasa en nuestro interior. Y yo te aseguro que no quisiera ver lo que pasa en mi interior. El Espíritu Santo tiene mucho trabajo que hacer, mucho. Yo no quiero ver lo que el Espíritu está haciendo en el tuyo. Está trabajando 8 horas, 24/7 ahí trabajando. Hay mucho que arreglar aquí dentro de ti, de mí. Somos un desastre si no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Fallamos a cada momento. Fallamos. Queremos venir a la iglesia y buscar el rostro del Señor. Y nos acordamos porque el enemigo viene a tu mente y te dice, ¿te acuerdas que cuando ibas en el freeway le gritaste a esta persona o la saludaste con la mano, no sé qué hiciste? O te peleaste con tu esposo, con tu esposa, o discutiste con tus hijos y empieza aquello a decir, no, tengo que cambiar. En ese momento, cuando el Espíritu Santo hace la obra en ti, te das cuenta y te alegras. Te alegras porque lo que te molestaba antes, ahora ya una paz. Tranquilo, tranquila, no te molesta nada. Tu esposa dice, ¿qué le pasa hoy? Ya veo que ha cambiado. Ya recoge los calcetines, te ve lavando los platos y dices, algo pasa aquí, algo está sucediendo acá. Empiezas a dar frutos, manifestaciones. ¿Cuántos de aquí ya están dando frutos, están dando manifestaciones que el Espíritu Santo está trabajando y obrando en ustedes? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí en este lugar? ¡Amén! Nicodemo estaba confundido. Ponte en el lugar de Nicodemo, teólogo, maestro, fariseo, conocedor de la palabra. Nicodemo estaba más confundido. Ya las últimas palabras que dice Nicodemo es, pero ¿cómo puede ser esto? Pobrecito, ya no sabía ni por dónde.
se creía maestro, pero se encontró con el maestro de maestros. Y el maestro le empezó a destruir todo lo que él había aprendido por años. Pero lo curioso es que Jesús le estaba mostrando que todo estaba en el Antiguo Testamento. Todo lo que él estaba hablando de nacer de nuevo, de agua y de espíritu, estaba escrito en el Antiguo Testamento, donde Nicodemo se creía un experto. De hecho, el Señor le dice, lo regaña y le dice, a ver, Nicodemo, pero ¿no eres tú maestro de la ley? ¿Cómo puede ser que seas maestro de la ley y no sabes estas cosas? Lo que yo te acabo de decir está escrito en la palabra, en el Antiguo Testamento, en la Torá. Todo está ahí. ¿Por qué no lo sabes si tú eres maestro? Habían entendido las cosas mal. Todos los fariseos habían entendido todo mal. No habían entendido que no se trata de obra, no se trata de lo que ellos hagan, no se trata de guardar leyes, no se trata de cubrirse o hacer cosas nosotros por nuestra cuenta. No se trata de eso. Se trata de nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. Nicodemo estaba en la lona. Otros fariseos tal vez hubieran querido insultarlos. Otros fariseos tal vez hubieran querido gritarle a Jesús ahí, porque lo que Jesús le dijo a un fariseo, diciéndole, pero si tú que no eres maestro, no sabes estas cosas. Nicodemo estaba en el suelo, tirado en la lona, ya no sabía más, todas sus esperanzas, todo lo que él había aprendido había quedado por los suelos. Jesús le había demostrado a Nicodemo que estaba pobre, ciego y desnudo y que necesitaba un Salvador, necesitaba nacer de nuevo. Jesucristo es el mejor evangelista que puede existir en todo el mundo, en todo el planeta y en toda la historia. Porque de aquí aprendemos nosotros cómo evangelizar. Primero tienes que dar el diagnóstico, decirle, estás pobre, estás ciego, estás desnudo. No se trata de lo que tú hagas, se trata de la obra salvadora de Jesús, se trata de nacer de nuevo. Y Jesús estaba dando una cátedra de cómo evangelizar. Y ahora, cuando Nicodemo no tenía salida, es ahí cuando empieza el mensaje redentor. Y Jesús le dice, y le da un ejemplo que sucedió en el Antiguo Testamento también. Le dice, ¿te acuerdas cuando en el desierto el pueblo de Israel empezó a quejarse? Es decir, qué fastidio este pan, este maná otra vez, qué fastidio, estuviéramos mejor allá en Egipto. Y empezaron a murmurar, a hablar de Moisés, a hablar mal de Dios. Y Dios se enojó y les mandó unas serpientes en el desierto a que les picaran. Ahora la gente empezó a morir por el veneno de la serpiente. Y ahora, al ver tantos muertos, al ver tantas personas afectadas por la picadura, vienen a decirle, Moisés, perdónanos, por favor. Dile al Señor que nos perdone. El Señor tuvo compasión de ellos, tuvo misericordia de ellos y le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y cada uno que sea picado por la serpiente, ahora que el veneno esté en sus cuerpos, simplemente tienen que mirar a la serpiente y no morirán. Entonces Jesús le dice, dando ese ejemplo, le dice, Juan 3:14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En este momento y en el momento de Nicodemo ya no habían serpientes matando gente, ya no había el veneno de la serpiente, pero está el veneno del pecado. La paga del pecado es muerte. Y tenemos desde el tiempo de Nicodemo, desde el tiempo que pasó todo esto, ahora todos infectados por el veneno del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer para ser salvos y no morir? Mirar a la cruz, mirar a Jesucristo en la cruz, creer en Él, creer que Él se levantó de los muertos para darnos salvación. Y así es la forma que ya no moriremos del pecado, ya no vamos a recibir picaduras, tal vez sí, pero mira la cruz, mira la cruz. Cuando peques, cuando falles, mira la cruz. Es la promesa que el Señor le está dando aquí a Nicodemo. Así como las personas morían por el veneno de la serpiente, miraban esta serpiente de bronce, ahora miren hacia la cruz. Esa es la esperanza que nos da. El Señor le empezó a dar todo el plan de salvación a Nicodemo. Y yo por eso te pregunté al inicio, ¿con quién te quisieras sentar?
¿Con qué persona te quisieras sentar para aprender de este gran erudito? Jesucristo, haberse sentado con Jesús es lo mejor que nos hubiera podido pasar, pero tenemos la oportunidad de ir a su presencia, orar y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Nicodemo tuvo la bendición, la suerte. Sí recibió un regaño, un par de cachetadas de Jesús, pero pues ¿quién no? Así decir: bueno, Señor, regáñame también a mí. Pero mira esto, no solamente se sentó con Jesús, sino que Nicodemo escuchó de primera mano, escuchó ahí en vivo y a todo color el versículo más famoso de toda la Biblia. El versículo que predican los evangelistas, el versículo que yo uso para cuando voy a diferentes países para predicar, para hablar de Jesús. Nicodemo lo escuchó ahí de primera mano. Jesús se lo dijo a él. Dice lo siguiente, el Señor le dice, Juan 3:16, ¿me ayudan? Todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo ha cambiado vidas alrededor del mundo en toda la historia. Las personas han venido a los pies de Cristo. Millones de personas han entregado su vida escuchando y creyendo en este versículo. Pero Nicodemo lo escuchó de primera mano. Cuando tienes un encuentro con Jesús, algo tiene que pasar en tu interior. Algo tiene que pasar. No puedes sentarte, escuchar de Jesús estas palabras y seguir siendo el mismo. ¿Te recuerdas la primera vez cuando tú escuchaste el plan de salvación para tu vida y viniste a los pies del Señor? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Yo tenía 10, 11 años quizás. Y era un servicio de noche, creo que era martes. Y estaba en una iglesia chiquitita donde yo crecí, así pegado a la pared, casi me dormía. Y no me acuerdo de la predicación. No me acuerdo qué predicó el pastor. No me acuerdo cómo era lo que hacía. No me acuerdo mucho. Solo recuerdo que en ese momento el pastor dijo, cierren sus ojos. Y empezó a hacer el llamado. Y en ese momento sentí como que alguien me levantó de mi asiento. Porque decía, levanta tu mano, ponte de pie. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Ese día entregué mi vida al Señor, estaba casi atrás. Y vino una mujer y me llevó hasta adelante. En ese trayecto que yo iba caminando, iba llorando. Un niño de 11 años, llorando. El Espíritu Santo había entrado a mi vida. Ese día entregué mi vida a Él. Recuerdo que me puse de rodillas, solo recuerdo que un hermano gritaba encima de mí, Señor, Señor, y oraba por mí y yo solamente lloraba. Ese día recibí a Cristo en mi corazón. Y a partir de ese día, bueno, han sido altos, bajos, caídas, levantarme, pero Jesús ha vivido aquí en mi corazón. ¿Cuándo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cuándo pasó? ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes ya estando? Te sabes las canciones, te sabes los versículos. Este versículo de Juan 3:16 te lo sabes de memoria. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te consideras una persona que has nacido de nuevo? Cuando naces de nuevo, cuando te encuentras con Jesús, tu vida no vuelve a ser la misma. No puedes seguir siendo el mismo. Tiene que haber un cambio en ti. Tiene que haber una transformación. Tiene que empezar a ver los frutos del Espíritu en ti. Le pasó a Saulo, camino a Damasco. Se encontró con Jesús después de ser un sicario fariseo. Saulo ahora se convirtió en el gran apóstol, ese encuentro con Jesús. Le pasó a una persona, a uno de mis autores favoritos, Lee Strobel. Lee Strobel ha escrito cantidad de libros y él era un ateo. De hecho, era un periodista del Chicago Tribune. Él no creía en Jesús, no creía en nada, era un periodista. Su esposa empezó a ir a la iglesia y entregó su vida a Jesús. Entonces viene Lee y le dice, te voy a demostrar con datos históricos y reales que ese tu Jesús no existe. Y Lee Strobel empezó una búsqueda periodística. Él había estado acostumbrado a ir con el FBI y ayudar a resolver casos
ver pruebas, análisis, ver y buscar la forma de cómo descubrir si la persona era culpable o no. Entonces puso a Jesús para ver si era culpable o no, para ver si era cierto o eran puros engaños. Lee Strobel empezó a estudiar no solamente la Biblia, sino que datos históricos alrededor de la Biblia para ver si lo que estaba escrito realmente era cierto. Investigó por todas partes, en historia, en geología, en buscando todo tipo de información que llevara para demostrar a su esposa, jaja, viste, que son puras fábulas y cuentos. Lee Strobel lo pone en todos sus libros y dice: los datos que existen son demasiado grandes, son pero abrumadores, que Jesucristo fue real, se levantó de los muertos y Él es el Salvador y es el Hijo de Dios. Cuando te encuentras con Jesús, no vuelves a ser el mismo. Tu vida cambia. Tu vida tiene que cambiar. A Nicodemo le pasó. Nicodemo, sentado en ese lugar, el Señor le enseñó, le mostró. Primero quitó todo lo que tenía, todo lo que había aprendido, y ahora le vino y le instaló un nuevo sistema operativo. Dejó de ser quizás un agente encubierto. ¿Hay alguno de aquí que todavía está encubierto? Que diga ya está. Yo quiero salir de las sombras, quiero anunciar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Rey y es el Señor. ¿Cuántos de aquí van a salir por las calles, por todo lugar a anunciar que Jesucristo es el Rey? Dejemos ya de estar en las sombras. ¿Qué pasó con Nicodemo? La Biblia no dice si fue un nacido de nuevo. ¿Qué habrá sucedido con él? Se sentó a los pies de Jesús. Siguió su vida de fariseo. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Qué habrá pasado con Nicodemo? ¿Realmente esas palabras hicieron eco en su corazón? ¿Será que transformó su vida? ¿Será que se convirtió en un discípulo de Jesús? ¿Será que a partir de ese encuentro con Jesús cambió su rumbo de su vida? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿O sí? ¿O sí lo sabemos? Dice la Biblia lo siguiente. Escuchen esto. Jesús crucificado. Sus discípulos huyendo. Pedro lo había negado 3 veces. Los hijos del trueno huyendo. Al pie de la cruz, María y Juan. Todos. Judas comprando un terrenito por ahí. Todos huyendo. Dice la Biblia en Juan 19:38. Después de esto, escuchen esto, Jesús ya muerto en la cruz. Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Nadie se atrevía a pedir el cuerpo de Jesús. José de Arimatea lo pidió. José era un discípulo de Jesús, aunque en secreto, dice la Biblia, por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con permiso de Pilato. Y escuchen esto, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. Nicodemo llegó con una fortuna de mirra y aloe. Nicodemo salió de las sombras. Fue con José de Arimatea, que antes eran discípulos secretos y escondidos por miedo al que dirán, y ahora no les importaba. Fueron a tomar el cuerpo de Jesús y a prepararlo. Nicodemo salió de las sombras. Esta palabra que Jesús le dio hizo eco en su corazón y ahora empezó la transformación. El Espíritu Santo empezó a hacer el cambio en su vida y Nicodemo no fue el mismo. Y ahora tú. ¿Qué va a pasar contigo? El Señor me dijo, quiero que le digas esto a la iglesia. No importa el tiempo que tengas en la iglesia. No importa si eres pastor, evangelista, profeta,
De hecho, la Biblia dice que en un momento le van a decir, pero hicimos milagros en tu nombre, y el Señor va a decir, apártense de mí. No importa lo que sepas, lo que hayas aprendido. Lo que importa es si realmente has nacido de nuevo. Jesucristo viene pronto. Jesús viene por su iglesia. Y aquellos que estén preparados se irán con Él. Esto es grave. Esto es importante. Esto es algo de vida o muerte. No solamente tu vida, tus hijos, tu familia, tus amigos. Esto es importantísimo. Jesucristo ya, Él entregó su vida por nosotros, porque de tal manera amó Dios a este mundo, a estos seres humanos que fallamos, que dio a su único Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Nicodemo tenía muchas preguntas, sí, igual que tú. Nicodemo iba tratando de encontrar una respuesta, tratando de ver cómo ganarse la vida, porque él, como fariseo, estaba acostumbrado a que todo se debía a lo que él podía hacer. Cuántas leyes podía mantener, cuántas cosas podía hacer para obtener entrada al reino de los cielos. Y Jesús le dijo, no hay nada, absolutamente nada que puedas hacer por ti mismo para salvarte. No hay nada. Lo único que puedes hacer es recibir a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, porque la salvación viene por fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere decirte hoy, iglesia, en un momento el Señor le termina diciendo a Nicodemo, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Acerquémonos a la luz. Hoy es el día para que nos acerquemos a la luz y no tengas temor que se te van a ver todas tus desobediencias, todo lo que tenemos. Acerquémonos a la luz, porque es en el único lugar donde podremos ser limpios de todo pecado. Iglesia, yo te pido que cierres tus ojos. Si el Señor ha hablado a tu corazón, dale gloria, dale honra, dale gracias. Tú que me estás viendo a través de las pantallas, hoy es el día para tu nacimiento, tu nuevo nacimiento, tu verdadero nacimiento, nacimiento en agua y en espíritu. ¿Por qué no dices conmigo, Señor Jesús, y todos los que están aquí también, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador? Te entrego toda mi vida. He cometido errores, te pido perdóname, lávame. Quiero recibir tu Espíritu Santo en mí. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Hola, ¿cómo estás? Espero que te haya gustado la prédica, espero que haya sido de bendición. Por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia, con aquellos que piensas que tal vez pueden necesitar este mensaje. Suscríbete al canal, dale like. Aquí te dejo la información de todas nuestras redes sociales para que nos sigas. También te dejo el link de donaciones por si quieres ayudarnos para llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Te veremos la próxima semana. Que Dios te bendiga.